El sucesor de Gustavo Petro recibirá un sector energético con menos energía disponible de la que el país necesita, reservas de gas que se agotan con precios que no paran de subir y con las empresas clave del sector en serias dificultades financieras. Pero también recibirá avances importantes en energías renovables, sobre todo en solar, y una pregunta abierta sobre cómo seguir avanzando en la descarbonización sin poner en riesgo el suministro y qué papel deben jugar el petróleo y el gas en ese camino. Esta es la foto del sector de la energía después del gobierno Petro. La forma en que Colombia genera electricidad hoy es una respuesta directa al gran apagón de 1992. Ese apagón frenó el crecimiento económico en 1.5 puntos y empujó a más de 200.000 personas a la pobreza. De ahí nació un sistema mixto donde conviven empresas públicas y privadas para producir y distribuir la luz. El 70% de la generación de electricidad viene del agua, a través de las hidroeléctricas. Las plantas térmicas que funcionan con carbón o gas aportan el 28%. Y la energía solar, todavía con una participación pequeña, pero que no para de crecer, llega al 1.3%. Esa electricidad viaja hasta las ciudades por una red de transmisión de cerca de 28.000 kilómetros, operada por 16 empresas en todo el país. De ahí la reciben otros operadores que se encargan de llevarla directamente a los hogares y negocios y que varían según la región. El último eslabón son los comercializadores, las empresas que miden cuánta energía consume cada hogar o empresa y envían la factura. En total, hoy hay 77 empresas en la cadena. Las más grandes son EPM, Enel, Isagen, Celsia, AES y Tepsa. El sector del petróleo y el gas funciona de forma parecida. Aunque el subsuelo y todo lo que hay en él pertenece al Estado, las empresas pueden explorar y extraer gracias a permisos temporales que otorga la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Esas empresas pueden ser nacionales o extranjeras, públicas o privadas. El actor más grande es Ecopetrol, cuyo dueño mayoritario es el Estado, pero también operan multinacionales como Shell o Chevron. Cuando una empresa extrae petróleo o gas, le paga al Estado una parte en regalías, plata que se va directamente a las regiones para financiar obras e inversión local. Además, pagan impuestos y en conjunto el sector representa cerca del 30% de todas las exportaciones del país. El sector energético en Colombia tiene al menos 4 grandes retos. 1. No ha entrado toda la energía eléctrica que se necesita. Colombia necesita cada vez más electricidad. El crecimiento de la tecnología, los computadores y los dispositivos que dependen de la luz ha disparado la demanda y se calcula que para el 2050 el país necesitará el triple de la energía que producía en 2020. El problema es que la capacidad de generación no ha crecido al mismo ritmo. Cada año, la brecha entre la energía que el país produce y la que necesita se hace más grande. Un dato lo ilustra bien. En 2020 solo entró el 7% de la energía eléctrica que se esperaba que entrara ese año. Hay proyecciones del sector que dicen que entre 2026 y 2027 la demanda de energía superará la oferta en los momentos de mayor sequía. Y según XM, el 55% de los proyectos de transmisión de energía eléctrica tienen retrasos. 2. Empezamos a importar gas y a pagar más por él. Desde diciembre de 2024, Colombia dejó de producir todo el gas que consumen los hogares y las empresas. Es la primera vez que esto ocurre desde que el país empezó a extraer gas del subsuelo. Para cubrir ese faltante, las empresas empezaron a importar gas y eso se sintió en los recibos. Según la región y la empresa, las facturas subieron entre un 5% y un 36%. Esta caída se debió a un descenso gradual de la capacidad de pozos existentes en el país, luego del declive de los grandes yacimientos de gas natural de La Guajira, conocidos como Chuchupa y Ballena. Un declive que comenzó a partir de 2013, sin que los gobiernos desde entonces encontraran alternativas viables. Hoy los campos Ballena y Chuchupa producen apenas el 10% de su nivel máximo alcanzado en 2010. Mientras tanto, campos que podrían suplir la demanda interna como Sirius solo estarían listos hasta 2030. 3. Hay una crisis financiera en empresas del sector eléctrico. Durante el gobierno Petro quedó claro que muchas empresas que hacen parte del sistema, como las comercializadoras de energía, tienen problemas de caja para seguir operando por deudas que tienen en sus estados financieros. Una parte de esa deuda viene del gobierno, que a mayo del 2025 les debía 5.9 billones de pesos entre plata que les deben por la opción tarifaria y los subsidios. Ahora el gobierno Petro adelanta un proyecto de ley en el Congreso para que esa deuda la suman los estratos 5 y 6, luego de que había prometido que la pagaría. Por otra parte, Aire, la empresa intervenida por el gobierno que abastece de energía a 3 departamentos del Caribe y que le suministra la energía a 5 millones de usuarios, sigue aumentando su deuda con las empresas generadoras de energía. Esas deudas han generado un precedente de no pagos entre el sector energético que gremios como Acolgen dicen que podría desencadenar una incapacidad de las empresas para prestar su servicio.
Cuarto, con Petro hubo un deterioro institucional en Ecopetrol. Ecopetrol es la empresa más grande de Colombia y una de las principales fuentes de ingresos del Estado. En 2023 le giró a la nación el equivalente al 4% del PIB y el 10% del presupuesto nacional. El presidente Petro quiso convertir a la empresa en un vehículo para avanzar en su estrategia de descarbonizar la economía y ha querido desligarla de los negocios de explotación de hidrocarburos. Para lograr eso puso al frente a Ricardo Roa, gerente de su campaña presidencial, rol por el cual ya ha sido sancionado por el Consejo Nacional Electoral. Desde 2023, cuando Roa asumió la presidencia de la empresa, esta ha tenido un deterioro en indicadores clave de desempeño. Sus utilidades bajaron un 46% en el segundo trimestre de 2025, comparado con el mismo periodo de 2024. El valor de la acción de Ecopetrol ha bajado desde diciembre de 2023, comparado con el rendimiento de otras petroleras de la región. Pero el deterioro no es solo en los indicadores económicos, sino en la gestión interna de la empresa. Desde la llegada de Roa se ha deteriorado la independencia de su cuerpo de gobierno y han aumentado los ruidos de corrupción en la empresa. La junta directiva tiene actualmente de 9 miembros, 8 que son afines a las políticas del presidente. Además de eso, en filiales como ISA, Cenit y Ocensa se han dado ruidos por nombramientos de personas en cargos directivos que se saltaron los controles del gobierno corporativo, así como contratos que han sido señalados por sobrecostos o posibles favorecimientos. La gran bandera del gobierno en lo energético fue su decisión de marchitar la dependencia del país de los combustibles fósiles y profundizar los proyectos de energías alternativas para quitarle el monopolio del negocio energético a empresas privadas y empezar a repartirlo más equitativamente entre las comunidades. Su decisión más grande en ese sentido fue no conceder nuevos contratos de exploración de hidrocarburos y tratar de prohibir con leyes el uso de la técnica fracking, que actualmente no se utiliza en el país. En el camino, el gobierno Petro antagonizó con las empresas grandes del sector, tanto las comercializadoras de energía eléctrica como las distribuidoras de gas. A las generadoras de energía eléctrica las tildó de especuladoras y las atacó con modificaciones reglamentarias que buscaron quitarle incentivos a esas empresas. Por ejemplo, la propuesta de eliminar el cargo por confiabilidad, un pago que hacen los usuarios en la factura para que los generadores tengan un colchón que les garantice la disponibilidad de energía en los momentos de sequía, cuando cuesta más producirla. Frente a las distribuidoras de gas, el presidente dijo que estaban especulando y dijo que Ecopetrol ya tenía el gas colombiano barato, pero que las empresas lo querían importar para elevar las tarifas a los actores. En su intento de crecer en las energías renovables tuvo resultados mezclados. El crecimiento de las energías eólicas en La Guajira se quedó corto. De los 23 proyectos eólicos que se proyectaron, solo 2 operan y con una capacidad reducida. Algunas de las empresas internacionales que adelantaron esas inversiones, como Enel o EDP Renewables, desistieron de seguir con sus proyectos en esa región, diciendo que había retrasos insostenibles en la salida de los proyectos por oposición de las comunidades Wayuu y demoras en el licenciamiento ambiental. Aunque el gobierno sí logró terminar el licenciamiento ambiental de la línea colectora entre el Cesar y La Guajira, que va a conectar más de 1000 megavatios de energía, el 9% de la demanda nacional. En energía solar le fue mejor. La capacidad instalada de renovables pasó del 2% de la matriz energética en 2022 al 15% a finales de 2025. Sin embargo, XM, el operador del mercado eléctrico, registra que solo 1.6% de los casi 3 gigavatios anunciados entraron efectivamente al sistema. Un detalle que no pasa desapercibido. Los proyectos que más rápido arrancaron fueron los privados. Los del gobierno, como las comunidades energéticas, se inauguraron con bombos y platillos, pero llevan retrasos en su operación real. Centros de pensamiento como el CREE plantean que el sucesor de Petro tendrá que resolver las preguntas prioritarias del sector energético sin importar la ideología del que llegue al gobierno. 1. ¿Cómo llevar la energía a donde aún no llega? Más de 1.3 millones de hogares del país siguen sin servicio eléctrico en zonas con altos costos de la energía y baja calidad. Esto impide el acceso a bienes básicos como la iluminación y la refrigeración, pero también limita el funcionamiento de escuelas y puestos de salud, entre otros. El próximo presidente tendrá que resolver cómo garantizar que prestadores puedan prestar el servicio eficientemente, así como proveer soluciones energéticas comunitarias que sean sostenibles localmente y cubran esas necesidades de energía. 2. ¿Cómo evitar que la crisis se profundice?
El próximo gobierno también tendrá que tomar decisiones para evitar que se profundice el déficit de gas que ya tiene el país, así como para asegurar las reservas de petróleo. Para eso tendrá que ayudar a que se concreten en lo legal y lo técnico las iniciativas que tengan mayor impacto en la seguridad del suministro, como proyectos costa afuera y nuevos yacimientos. Esto pasa por agilizar los cuellos de botella institucionales y reducir las demoras en los permisos, también por promover la entrada de nuevos actores en generación, comercialización y producción de hidrocarburos, para reducir la concentración en el sector. Por último, implica volver a garantizar el crecimiento de los indicadores económicos de la estatal petrolera, Ecopetrol, y asegurar que se blinde el gobierno corporativo de la empresa en defensa de los intereses de sus accionistas, y no solo favoreciendo la visión del presidente. 3. ¿Cómo arreglar las finanzas del sector? El sector energético enfrenta desequilibrios que comprometen su viabilidad financiera. Las deudas acumuladas del sector público con las empresas comercializadoras, así como las deudas por 2 billones de pesos de la empresa Aire con el resto de la cadena de actores, ponen en riesgo la estabilidad del sistema. El próximo presidente tendrá que tomar decisiones para conseguir caja y así pagar las deudas que el sector público tiene con las empresas comercializadoras, calculadas en 6 billones de pesos. También tendrá que encontrar una solución a la situación financiera de las empresas en el Caribe, sin la cual no hay garantía de que se pueda modernizar la infraestructura eléctrica en esa región, que tiene retrasos crónicos. Cuarto, ¿cómo avanzar en energía limpia sin perder lo logrado? Los objetivos con los que se comprometió Colombia de reducción de emisiones de CO2 a 2030 están lejos de cumplirse. Este desajuste entre la ambición planteada inicialmente y las realidades económicas del país puede ser la oportunidad para replantear la ruta de transformación energética y profundizar el avance de la entrada de renovables, que ha sido grande en lo que va del gobierno Petro. Así, el próximo gobierno tendrá que avanzar en el aporte de las energías solares a la infraestructura nacional, así como mostrar que puede sacar adelante los proyectos eólicos que se vieron entorpecidos durante el gobierno, demostrando que la construcción de esos proyectos puede traer beneficios para las empresas y las comunidades.